El día de hoy vamos a hablar sobre beneficios extras para Snap EBT en este mes de agosto. Con la llegada de un nuevo mes, muchos beneficiarios de Snap se están cuestionando si es que en este mes de agosto se van a otorgar algún tipo de beneficio extra en este programa. La respuesta es sí, pero eso sí, va a depender del estado en el cual tú residas. Pues junto a esto tenemos dos noticias muy buenas. Vamos a hablar sobre cómo poder obtener hasta $1,600 en Snap EBT en 3 estados en concreto. Y también traemos un pago directo de $975 que está saliendo en este mes de agosto. Y es que 2 estados estarán enviando estos pagos y miles de residentes podrán ser elegibles. El programa de asistencia nutricional alimentaria es el más grande que tiene Estados Unidos para poder combatir el hambre en el país. Está empezando a enviar los beneficios en este mes de agosto. Hace pocas semanas, mediante este plan, se autorizaron algunos pagos extras, sobre todo para aquellos habitantes que habrían sido víctimas de las severas tormentas en algunas áreas estadounidenses. Para recibir también los llamados cupones de SNAP, recuerde que necesitas ser una persona con ingresos por debajo del promedio de tu estado. Una vez que logras la elegibilidad, tu estado va a decidir cuánto es la cantidad de dinero que tú vas a obtener cada mes, para que puedas gastarlo en comprar alimentos en tiendas comestibles, las cuales estén designadas por todos los Estados Unidos. Pues bueno, con la llegada de este mes, muchos beneficiarios se están cuestionando si es que agosto va a otorgar algunos beneficios extras. La respuesta en sí la va a tener el estado en el cual tú residas, y es que, aunque SNAP es un programa que está liderado por el Departamento de Agricultura, que esto es a nivel federal, pues cada estado se encarga de determinar las cantidades que se liberan, así como también los motivos. Es por esto que la cantidad de asistencia que reciben también va a ser variable, ya que esto depende del presupuesto que se le haya asignado a este estado. Esto va a depender de diversos factores, como ser el tamaño del estado en el cual tú recibas los cupones de SNAP, el número de integrantes que componen tu familia y la cantidad de ingresos que recibe un hogar al mes. A partir de ahí, las cantidades otorgadas por SNAP van a ser variables, pero oscilan entre los $150 y $200 mensuales para aquellos hogares integrados con una sola persona. Las medidas generales de beneficios pagados en la mayoría de los Estados Unidos son las siguientes. Para un miembro del hogar son $281. Para 2 miembros son $516. Para 3 miembros son $740. Para 4 miembros son $939. Para 5 miembros son $1,116. Para 6 miembros son $1,339. Para 7 miembros son $1,480. Para 8 miembros son $1,691. Y después de eso, cada miembro adicional recibe $211. Hasta el momento no se tiene autorizado que en algún estado en general otorgue algún tipo de beneficio extra. Por lo general, aquellos estados que tengan niveles de pobreza más elevados van a ver una mayor cantidad de beneficios con SNAP EBT. Pero eso sí, actualmente existen 3 estados con los cuales pueden obtener más de $1,600. Estos 3 estados son los que tienen la mayor presencia latina en los Estados Unidos. Se trata de Nueva Jersey, Nueva York y Texas. Nueva Jersey es donde sus residentes pueden recibir una ayuda económica de SNAP durante la primera semana de agosto. La cantidad máxima que pueden obtener es de $1,691. El orden en cómo te va a llegar tu dinero va a depender del séptimo dígito del número de casos del beneficiario. Alrededor de 857,000 residentes en este estado reciben la ayuda de SNAP. Esto representa el 9% de su población total. El máximo que pueden recibir es de $1,691 para las familias que están conformadas por 8 integrantes, mientras que aquellos que son 4 pueden recibir hasta $939 y una sola persona va a obtener $281.
En este estado se otorga $211 por cada miembro adicional en el hogar. El segundo estado es Nueva York. En Nueva York se entregan cupones de SNAP. Los requisitos y los montos de los beneficios mensuales se toman de acuerdo al tamaño del hogar, de los ingresos y de los activos. Esto por mencionar algunos de los factores. El principal requisito es que los beneficiarios residan en Nueva York, tengan un saldo bancario actual entre cuenta de ahorro y cuenta de cheques, menos de $2,000 para los solteros y $3,000 para aquellos que tengan cuentas en conjunto. La cantidad mínima que se otorga por SNAP en Nueva York es de $281 para las personas conformadas por un hogar, mientras que para las familias que son de 8 personas pueden obtener también un pago de hasta $1,691. El siguiente estado es el estado de Texas, pues este es otro estado con una fuerte presencia latina en los Estados Unidos, el cual puede recibir una cantidad máxima de $1,691. Esta es otorgada a aquellas familias compuestas por 8 integrantes. Las personas únicas van a recibir $281 y los hogares con un miembro adicional podrán obtener hasta $211 extras. Ahora hablaremos de este nuevo pago directo de $975. Se tratan de 2 estados, los cuales estarán enviando pagos directos este mes, y miles pueden ser elegibles. Se está pagando un total de $140 millones a los contribuyentes estatales en Pensilvania. Los fondos son proporcionados por el programa de reembolsos de renta e impuesto a la propiedad del estado. Si califican para reembolsos complementarios, sus cheques varían de $650 hasta los $975. Los residentes deben tener 65 años o más. Pueden ser viudas, viudos de 50 años o más, o también pueden ser un residente con una discapacidad que tenga al menos 18 años. Los residentes de Pensilvania tienen hasta la fecha 31 de diciembre de este año 2023 para poder reclamar este reembolso. Mientras tanto, el segundo estado es Colorado, el cual está distribuyendo su reembolso anual de impuestos sobre la propiedad, alquiler y créditos de calefacción. Los residentes pueden calificar para recibir hasta $1,044. La primera ronda de pagos salió en el mes de abril para aquellos que habrían procesado y aprobado solicitudes antes del 10 de marzo. Los residentes también pueden presentar su solicitud de forma continua hasta la fecha 31 de diciembre de este año 2023.